Toda la vida nos han dicho, tienes que encontrarte a ti mismo, tienes que quererte, tienes que creer en ti, pero realmente nadie nos ha enseñado cómo. Todos en algún momento hemos entrado en ese ciclo de necesito estar bien conmigo mismo, ya no sé qué hacer para sentirme bien, ahora tengo una pareja, sigo sin quererme, ahora estoy con 10 personas, tampoco me quiero, ahora tengo un trabajo que no está del todo mal, pero quiero más, entonces me sigo sintiendo insuficiente, y nos adentramos solitos en una carrera que no tiene fin, porque ese fin depende de nosotros, depende de que nosotros dejemos de buscar ahí fuera el momento en el que por fin nos empezaremos a querer. Y no, amor propio no es tomarte tú solo un café, ni tumbarte a ver una peli porque te lo mereces, no es llenar tu día de hábitos, ni ser hiperproductivo, tampoco significa ser positivo todo el tiempo, ni buscar la mejor versión de ti, ni comprarte cosas caras, ni ropa, ni irte a un spa. Todo esto solamente te lleva a una desconexión emocional ligada a un sentimiento de insuficiencia en el cual estás poniendo tu amor propio, tu significado de amor propio en un futuro que nunca llega. Cuando aparecen en nosotros sensaciones que no nos gustan o que nos producen incomodidad, la mayor parte de las veces huimos de esas emociones cubriéndolas con un montón de actividades que solamente nos mantienen distraídos. Básicamente reprimimos un sentimiento negativo y lo mandamos al inconsciente y nos negamos a aceptar que está en nosotros por miedo o por culpa. El problema es que los sentimientos reprimidos se manifiestan en nuestro cuerpo en forma de malestar, cambios de humor, tensión en el cuello, tensión en la espalda, dolor de cabeza, indigestión, insomnio. Es decir, nuestro organismo responde a esos sentimientos que estamos reprimiendo. Y cuando reprimimos un sentimiento que está dentro de nosotros, la mente utiliza dos mecanismos. El primer mecanismo es la negación. Básicamente se niega a aceptar que ese sentimiento existe dentro de ella y por eso lo proyecta en el mundo, que es el segundo mecanismo. El mecanismo de la proyección consiste en culpar al mundo por aquello que nosotros estamos reprimiendo. Seguro que alguna vez has escuchado que el mundo es una proyección de lo que tenemos dentro. Y esto es básicamente porque cuando nosotros reprimimos un sentimiento, culpamos al mundo y nuestra mente justifica que la culpa es del mundo externo. Justifica que el malestar que siente es culpa del lugar en el que está, del gobierno que hay, de Dios, de la suerte, del tiempo. Y la mente utiliza ese mecanismo para justificar en el mundo externo la culpa de su sensación interna. Lo que significa que si siempre seguimos proyectando nuestros sentimientos reprimidos y no empezamos a trabajarlos en nosotros mismos, siempre veremos al mundo el culpable de nuestros problemas y de nuestras sensaciones internas. La segunda forma en la que gestionamos nuestras emociones es mediante la expresión. Básicamente, a causa de una mala interpretación de Freud, expresamos nuestros sentimientos a nuestros seres queridos o a las personas que nos importan y hemos llegado a un punto en el que está socialmente aceptado el hecho de expresarlos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros expresamos un sentimiento, lo que realmente estamos haciendo es aumentar la energía negativa de ese sentimiento. Seguro que alguna vez has escuchado que lo que te enfoca se expande. Pues esto es un poco lo mismo. Básicamente, cuando tú expresas un sentimiento y estás todo el día hablando de eso que te preocupa, de eso que te hace sentir mal, lo único que hace realmente es aumentar la energía subyacente que hay detrás de esa emoción. Y además, al volcarlo sobre los demás, otras personas lo van a sentir como un ataque. Por eso la expresión de sentimientos también lleva muchas veces a relaciones de mala calidad. Y la última forma en la que estamos gestionando nuestros sentimientos es mediante el escape. A día de hoy es el mecanismo más utilizado. Básicamente consiste en evitar tus sentimientos mediante la diversión, lo cual también es el pilar fundamental de toda la industria del entretenimiento. Vivimos queriendo ser cada vez más inconscientes y muchas empresas están lucrando de ello. Hoy en día el entretenimiento es muy fácil, redes sociales, música, fiesta, consumismo, viajes, todo lo hacemos en exceso con el objetivo de sentirnos mejor. El problema es que llega un momento en el que tapamos con tantas actividades y con tantas distracciones lo que realmente sentimos, que lo único que estamos haciendo es alejarnos cada vez más de nuestra esencia y de la persona que somos. Y esto va a ser un impedimento de cara al futuro, de cara a actuar, de cara a conseguir lo que quieres para tu vida. O sea, a día de hoy tenemos miedo de estar a solas con nuestros pensamientos. Hay un ejercicio que muy poca gente es capaz de hacer y es simplemente el hecho de quedarte una hora frente a una ventana, observando, mirando, observando tus pensamientos, tus sensaciones, y mucha gente prefiere consumir en exceso y alejarse todo lo posible de sentir eso que está sintiendo y se crea a sí mismo una ilusión de felicidad que realmente en un futuro va a tener que chocar de nuevo con su realidad. Y evidentemente esta forma de actuar va a tener consecuencias, porque al alejarte tanto de tu esencia y de la persona que eres, creas una capa en la que te cuesta mucho más confiar en otras personas, en la que te vuelves más egoísta, en la que fomentas el odio hacia ti mismo, y cada vez nos estamos volviendo menos humanos y nos estamos dejando llevar y dictar por unas reglas que no están consiguiendo sacar ni de lejos lo mejor de nosotros mismos. Y algo que nos cuesta mucho comprender es el hecho de que no somos nuestros pensamientos. Tú eres el testigo que observa tus
tus pensamientos. Tu esencia simplemente es el testigo que observa, no es aquello con lo que te estás identificando. Y cuando te das cuenta de eso, te puedes sentar a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos y sin sentir miedo ni culpa por sentirte de esa forma. Y solamente te puedes empezar a sentir bien cuando te liberas de esos sentimientos y dejas de identificarte con ellos. Por eso la verdadera autoestima no es creerte más que nadie ni tener el ego por las nubes, es hacerte consciente de que ves en el mundo aquellos patrones que tienes integrados en ti. Y a partir de ahí trabajar en esos patrones y cambiar la proyección. Y aquí en este punto el mundo deja de ser culpable y tú eres el responsable de lo que estás proyectando en lugar de ser la víctima que vive sufriendo las consecuencias de un mundo que no se adapta a lo que él quiere. Por eso trabajar en tu autoestima no consiste en seguir haciendo y haciendo y haciendo, consiste en dejar de hacer para quedarte en lo incómodo y comprender qué está pasando ahí, ver el aprendizaje que hay detrás de eso, ver qué tipo de patrones estás repitiendo, ver qué mundo estás proyectando. Y no consiste en sentirte bien contigo todo el tiempo, más bien consiste en estar en paz en los momentos en los que no te sientes bien. Todos tenemos esos días en los que no nos gusta quién somos o dudamos de nuestra capacidad o nos comparamos con otros, y esto es algo completamente normal. Le pasa a todo el mundo, incluso a las personas que consideras más exitosas o a las personas que admiras. Pero la diferencia está en hacernos conscientes de aquello que sentimos en lugar de intentar huir de ello todo el tiempo. Y aquí es donde empezamos a valorarnos más allá de esa imagen que tenemos que aparentar al mundo. Es decir, renunciamos al personaje que de cara a la sociedad está bien visto y es aceptado y comprendemos que solamente es una máscara de creencias, patrones repetidos, experiencias pasadas y sentimientos reprimidos, y nos empezamos a dar cuenta de que somos mucho más que ese personaje. Y a partir de ahí, cuando tú te haces consciente, la mayoría de los sentimientos que estás reprimiendo no necesitas reprimirlos, simplemente permites que estén en ti y empiezas a estar en paz con tu sombra y con esa parte de ti que no te gusta o que reprimes de cara al mundo. Entonces, ¿realmente quieres conocerte a ti mismo? Perfecto, aprende a hacer las paces con tu sombra. Tu sombra son aquellos aspectos que niegas o rechazas de tu personalidad porque no te gustan de ti o porque la sociedad no los acepta. Aspectos como tus deseos, tus impulsos, emociones como la ira, la envidia, incluso la vulnerabilidad. Desde que eres pequeño te han prohibido muchas cosas, te han negado muchas cosas, has reprimido muchas cosas y al final, con el paso del tiempo, todo eso ha ido formando parte de tu sombra. El tema es que negar tu sombra te va a llevar a una versión limitada de ti en la que nunca te vas a poder conocer realmente. Entonces te preguntarás, ¿cómo sé cuál es mi sombra? ¿Cómo sé cuáles son esos aspectos que estoy negando en mí o que estoy reprimiendo? Muy fácil, mira a tu alrededor lo que piensas de las personas que te rodean y el tipo de personas que te rodean. Atraemos a nuestra vida personas polarizadas con aspectos que negamos o rechazamos en nosotros, lo que significa que lo que más te molesta de otros es lo que no has integrado en ti. Si por ejemplo te molesta una persona que no le da importancia a las cosas y que actúa sin miedo a la crítica, quizás sea porque tú quieres tener siempre todo bajo control y le estés dando una excesiva importancia a todo. Si te molesta que una persona se sienta superior o presuma de lo que tiene o te mire por encima del hombro, es porque en el fondo hay una parte de ti que se está sintiendo insuficiente, hay una parte de ti que no se está valorando y tú, al no darte ese valor, proyectas en el mundo la culpa de quien se cree más que tú. O por ejemplo, cuando te molesta que una persona no pare de hablar y no escuche a nadie, quizás sea porque en realidad tú no te estés dando el permiso de compartirte al 100% y piensas que no tienes nada interesante que decir y por eso no te mereces que te escuchen, porque si no, no te molestaría. O por ejemplo, si te molesta ver a un mentiroso, pregúntate cuántas veces te estás mintiendo a ti mismo, o estás fallando a tu palabra, o te estás comprometiendo con algo que no estás cumpliendo. Cuando aceptas esas partes de tu personalidad que no te gustan y te quitas esa máscara superficial que enseñas a la sociedad, es cuando verdaderamente vas a poder comprenderte a ti mismo y cambiar aquellos aspectos que no te gustan de tu vida. Y esta es la única forma de que tu autoestima dure en el largo plazo, porque si tú no te comprendes y te centras en la autoestima que socialmente nos han vendido, siempre va a depender de que nadie sea mejor que tú o de que esta persona tenga menos que tú, porque si no te vas a sentir menos, o de que tengas buenos resultados a nivel externo, o de que tengas el dinero que tú consideras aceptable, o que tengas el reconocimiento que tendrías que tener. Si tú no pones conciencia y no te comprendes a ti mismo, tu autoestima siempre va a estar subiendo y bajando dependiendo de factores externos que tú no puedes controlar. Y aquí el control de tu vida y de tu paz mental lo va a tener todo el mundo menos tú. Ahora sí, no es un proceso fácil. Intuyo que si estás viendo este vídeo es porque hay una parte de ti que sabe que quiere mejorar. Y muchas veces la mejora supone incomodidad, supone encontrar
encontrarte de frente con tu sombra, con esas partes de ti que no te gustan, que reprimes. No es fácil, es mucho más fácil seguir llenando tu día de actividades y de diversiones superficiales que solamente te están alejando de ti. Pero esto al final es una decisión de comprometerte contigo y de comprometerte con ser más consciente. E integrar tu sombra y liberarte de la presión que ejerces sobre ti es la única forma de liberarte de la ansiedad, del malestar e incluso del cansancio físico. Y estar en paz con tu sombra no es un fin al que debas llegar, es más bien un proceso de integración constante en el que aprendes a resignificar cada acontecimiento que ocurre en tu vida y lo utilizas como una oportunidad para crecer y para comprenderte mejor a ti mismo. Hay veces que somos demasiado duros y exigentes con nosotros mismos y nos culpamos porque nuestro personaje aparentemente no ha hecho lo que tenía que hacer. Y muchas veces reprimimos ese sentimiento de culpa y lo mandamos al inconsciente y empezamos a actuar en piloto automático respondiendo a ese sentimiento que hemos reprimido, y entonces nuestra dirección, nuestra forma de actuar y nuestra toma de decisiones va a responder a un sentimiento que no hemos trabajado y que estamos evadiendo con un millón de actividades y de entretenimiento que solo nos aleja más de la persona que queremos ser. Y ya para terminar, tienes que saber que no hace falta tener autoestima para crear la vida que deseas. El proceso es al revés. Primero empieza por crear la vida que deseas y poco a poco vas a ir viendo cómo se van presentando delante de ti situaciones disfrazadas de conflicto que en realidad ocultan una enseñanza importante que necesitas aprender para evolucionar en este camino de conocerte a ti mismo. Y cuando no confíes en ti, confía en la vida. Espero que te haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un besito.